La historia de Carmela es como un espejo para tantas mujeres que han entregado su vida por sus hijos, solo para descubrir que el amor no siempre se devuelve en la misma medida. Durante décadas, ella había construido su existencia alrededor de su familia, sacrificando sueños, carreras y hasta su propia identidad. Su hijo Mateo, ahora un abogado exitoso de 38 años, había sido el centro de su universo desde que lo sostuvo por primera vez en sus brazos. Lo que Carmela nunca imaginó es que aquel niño por el que había dado todo terminaría enseñándole la lección más dolorosa y a la vez liberadora de su vida. Hola a todos. Hoy les contaré una historia que quizás resuene profundamente en muchas de ustedes. Una historia sobre el amor maternal llevado al extremo y las consecuencias inesperadas de dar sin límites. Si este relato toca alguna fibra sensible en tu corazón, te invito a darle like y compartirlo con aquellas personas que puedan necesitar escucharlo. A veces las historias más dolorosas son las que nos ayudan a despertar y recuperar nuestro valor. Este no es un relato fácil de contar. Hay momentos en que las lágrimas aún brotan al recordar ciertas escenas, pero también hay una extraña paz que viene con la aceptación de lo vivido. El camino de una madre es complejo, lleno de encrucijadas donde el amor incondicional puede convertirse en una trampa silenciosa. Hoy abriré mi corazón para compartir cómo aprendí, a mis 63 años, que valorarme a mí misma no era un acto de egoísmo, sino la única forma de sobrevivir a la traición de quien más amaba en el mundo. Antes de comenzar, quiero aclarar que no comparto esta historia para generar lástima o sembrar resentimiento. No busco que juzguen a mi hijo ni que me vean como una víctima. Este es simplemente el testimonio de cómo los actos que parecen de amor pueden convertirse en cadenas invisibles y cómo una traición puede transformarse en el primer paso hacia la libertad. Algunas partes serán difíciles de escuchar, otras quizás les resulten familiares, pero todas son parte de un viaje que me llevó a redescubrirme. Me llamo Carmela Vázquez y durante 40 años fui la madre que siempre estaba disponible. La que cocinaba los domingos para toda la familia, cuidaba a los nietos sin preguntar, prestaba dinero que nunca regresaba y justificaba cada ausencia o desplante con la frase «es que están ocupados». Enviudé joven, cuando Mateo tenía apenas 12 años, y desde entonces concentré toda mi energía en asegurarme que nunca le faltara nada. Trabajé dobles turnos como enfermera, ahorré cada centavo posible y postergué cualquier deseo personal. Recuerdo las noches en que llegaba exhausta del hospital, con los pies hinchados y la espalda adolorida, pero aún así me quedaba despierta revisando sus tareas o preparando su uniforme para el día siguiente. «Mamá, eres la mejor del mundo», me decía mientras le servía su desayuno favorito. Esas palabras eran todo el combustible que necesitaba para seguir adelante. Nunca me pareció un sacrificio demasiado grande si era por él, por su futuro, por verlo convertido en alguien importante. Los años pasaron volando. Mateo estudió Derecho en la universidad pública gracias a mis ahorros y a un pequeño préstamo que tardé 10 años en pagar. Cuando se graduó con honores, lloré de orgullo en la ceremonia. «Todo esto es gracias a ti», me dijo abrazándome frente a sus compañeros. Luego vinieron sus primeros trabajos, su matrimonio con Luciana, una mujer de buena familia que nunca pareció aprobar completamente mi sencillez, y el nacimiento de mis nietos, Rafael y Sofía, quienes se convirtieron en mis nuevas razones para seguir entregándolo todo. Mi casa siempre estuvo abierta para ellos. Cuando necesitaban a alguien que cuidara a los niños porque tenían compromisos importantes, yo cancelaba mis planes sin pensarlo. «¿Qué planes podría tener una mujer de tu edad, mamá?», bromeaba Mateo, sin saber que a veces había cancelado citas médicas o los pocos encuentros con mis amigas solo para complacerlo. La verdad es que me había acostumbrado tanto a vivir para los demás que ya no sabía cómo vivir para mí misma. Con cada año que pasaba, notaba pequeños cambios en la actitud de mi hijo. Las visitas se volvieron más espaciadas, las llamadas más cortas.
Siempre había una excusa: el trabajo, los niños, el cansancio. Ya no me consultaba decisiones importantes y cuando lo hacía, parecía ignorar mis opiniones. Mamá, esas son cosas modernas que tú no entiendes, me decía con un tono condescendiente que yo pretendía no notar. Me convencí de que era normal, que todos los hijos se distancian cuando forman su propia familia. El apartamento donde vivía era pequeño, pero lo había mantenido impecable toda mi vida. Ubicado en un barrio antiguo pero respetable, era mi refugio y el fruto de décadas de trabajo duro. Mateo siempre comentaba que debería venderlo y buscar algo más acorde a mi edad, sugerencia que yo educadamente esquivaba. Ese hogar guardaba los recuerdos de su infancia, de mi matrimonio, de toda una vida construida con esfuerzo. No era solo un inmueble, era el testimonio material de mis sacrificios. En los últimos años había desarrollado una artritis que limitaba mis movimientos, secuela de décadas de trabajo físico intenso. Aún así, me las arreglaba para mantener mi independencia y seguir siendo útil para mi familia. Cada domingo preparaba la tradicional paella que tanto les gustaba, aunque mis manos dolieran al día siguiente. Nadie la hace como la abuela, decían mis nietos, y ese simple comentario hacía que todo valiera la pena. O al menos eso creía entonces. Mi pensión de jubilación era modesta, pero suficiente para mis necesidades sencillas. Además, tenía algunos ahorros que guardaba para emergencias, aunque en realidad siempre pensé en ellos como una pequeña herencia para Mateo y mis nietos. En más de una ocasión, había usado parte de ese dinero para ayudarlos. La entrada del coche nuevo, la reforma de su cocina, las clases de inglés de los niños. Te lo devolveré pronto, mamá. Era la promesa que escuchaba cada vez, aunque ambos sabíamos que eso nunca sucedería. Cada vez que me sentía sola o ignorada, sacaba el álbum de fotos familiar y me perdía en los recuerdos. El primer día de escuela de Mateo, su graduación, su boda, me repetía que todo había valido la pena, que así debía ser, que el papel de una madre es dar sin esperar nada a cambio. Las pocas amigas que conservaba me advertían: Carmela, te están usando. Yo defendía a mi hijo con uñas y dientes, incapaz de ver lo que era evidente para todos excepto para mí. Aquella tarde de abril, mientras ordenaba mi pequeño estudio, encontré una caja con dibujos y cartas que Mateo me había hecho cuando era niño. Para la mejor mamá del mundo, decía una tarjeta con letras infantiles y decorada con corazones. Cuando sea grande te compraré un castillo, prometía otra. Lloré abrazada a esos recuerdos, preguntándome en qué momento aquel niño amoroso se había transformado en un adulto distante que parecía visitarme más por obligación que por cariño. Lo que no sabía es que el destino tenía preparada una dura lección para mí. A veces la vida espera a que estemos más vulnerables para mostrarnos sus verdades más crudas. Y fue precisamente cuando me sentía más sola y olvidada, cuando descubrí la traición que cambiaría todo. Una traición que venía de la persona por la que habría dado mi vida sin pensarlo, la persona para quien había vivido exclusivamente durante 4 décadas. Nunca imaginé que mi despertar comenzaría con una simple llamada telefónica, una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Nunca pensé que mi propio hijo, al que había dado todo sin reservas, sería capaz de conspirar a mis espaldas de forma tan calculada. Pero quizás necesitaba ese golpe de realidad para finalmente aprender la lección más importante, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y yo estaba a punto de iniciar mi verdadera lucha por sobrevivir. Aquella tarde, mientras preparaba la comida para la visita dominical de Mateo y su familia, mi teléfono sonó. Al contestar, escuché la voz de mi hijo, pero él no sabía que había respondido. «Ya te dije que tenemos que convencerla pronto», le decía a alguien con un tono que nunca le había escuchado antes. «No podemos esperar más tiempo. El terreno donde está su apartamento vale una fortuna ahora, y ese viejo edificio seguramente lo demolerán pronto.
Si firma los papeles para la residencia, podemos vender el apartamento antes de que se dé cuenta de lo que realmente está pasando. Mi mano tembló mientras sostenía el teléfono. La voz de Luciana, mi nuera, sonaba lejana pero clara. Tu madre es terca, Mateo. No va a querer mudarse a una residencia así porque sí. Tendremos que ser más persuasivos. La risa cómplice que siguió me heló la sangre. No te preocupes, respondió mi hijo. Ya lo tengo planeado. Este domingo le llevaremos unos folletos casualmente. Empezaremos a sembrar la idea de que ya no puede vivir sola. Tú solo sígueme la corriente. Colgué el teléfono sin que notaran que había escuchado toda su conspiración. Me senté en la cocina, con la olla de paella a medio preparar y las manos temblorosas. Mi propio hijo planeando a mis espaldas cómo deshacerse de mí, cómo vender la casa que con tanto esfuerzo había mantenido. Las palabras, antes de que se dé cuenta, resonaban en mi cabeza como martillazos. No era preocupación por mi bienestar lo que motivaba sus planes, sino la codicia por el valor de mi pequeño apartamento. 40 años de sacrificios reducidos a un terreno que vale una fortuna. Intenté respirar profundamente para calmarme, pero sentía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Las lágrimas caían sobre el arroz que estaba preparando con tanto amor. Por un momento pensé en confrontarlos cuando llegaran, gritarles todo lo que había escuchado, pero algo dentro de mí me detuvo. Una voz interior que nunca había escuchado antes me aconsejaba cautela. Observa primero, me dijo esa voz. Comprueba si realmente son capaces de hacer lo que planean. A las 2 en punto sonó el timbre. Sequé mis lágrimas, respiré hondo y me puse la máscara de la madre complaciente que siempre había sido. Al abrir la puerta, Mateo me abrazó como siempre, pero ahora podía sentir la falsedad en ese gesto. «Mamá, qué bien te ves», exclamó con entusiasmo excesivo, mientras miraba alrededor de mi apartamento con ojos calculadores, no con nostalgia como yo ingenuamente había creído hasta entonces. Mis nietos corrieron a abrazarme, y por un momento, su cariño genuino fue lo único que me impidió derrumbarme. Durante la comida, tal como había escuchado en la llamada, Luciana sacó casualmente unos folletos de su bolso. «Mira, Carmela, estaba limpiando unos papeles y encontré esto. Es una residencia para personas mayores que acaban de inaugurar cerca de nuestro barrio. Dicen que es como un hotel de 5 estrellas. Mateo intervino inmediatamente. «Mamá, justamente estábamos comentando lo difícil que debe ser para ti subir escaleras con tu artritis. En esa residencia tendrías ascensor, enfermeras las 24 horas». Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos revelaban otra cosa. «Qué casualidad», respondí con una sonrisa que me costó mantener. Justo estaba pensando en mi futuro. Vi cómo intercambiaban miradas de complicidad, creyendo que su plan funcionaba. Últimamente he estado reflexionando sobre lo que quiero hacer en esta etapa de mi vida. Continué mientras servía el postre. La expresión de mi hijo cambió sutilmente, una mezcla de alivio y triunfo anticipado que me revolvió el estómago. Pero ya hablaremos de eso más adelante, concluí, incapaz de seguir fingiendo interés en su trampa. Después de la comida, mientras Luciana ayudaba a regañadientes a recoger la mesa, Mateo se acercó a mi ventana. «Este edificio está muy deteriorado, mamá. ¿Has notado esas grietas en la fachada? Me preocupa tu seguridad». Su falsa preocupación era ahora tan evidente que me preguntaba cómo había podido estar ciega durante tanto tiempo. La constructora que está comprando propiedades en esta zona ofrece muy buenas compensaciones, añadió como quien no quiere la cosa. Un conocido del bufete trabaja con ellos, ¿podría averiguar? No es necesario, hijo, le interrumpí con una tranquilidad que no sentía. Este edificio ha sobrevivido a 3 terremotos y seguirá en pie cuando nosotros ya no estemos. Vi la frustración cruzar brevemente su rostro antes de que compusiera nuevamente su máscara de hijo preocupado. Mientras tanto, observaba a Luciana revisando disimuladamente los cajones de mi cómoda, quizás evaluando qué objetos de valor podría encontrar.
Mis nietos jugaban ajenos a la tensión que impregnaba la sala, a la traición que se desarrollaba ante mis ojos. Cuando finalmente se marcharon, me prometieron volver el próximo domingo para seguir hablando del tema. Mateo me abrazó en la puerta y susurró: «Piénsalo bien, mamá. A tu edad vivir sola es un riesgo». En ese momento recordé cuántas veces le había rogado que me visitara más a menudo porque me sentía sola. Cuántas veces me había dicho que estaba demasiado ocupado. La preocupación por mi soledad solo había aparecido cuando podía beneficiarse de ella. Cerré la puerta y por primera vez en décadas no la sentí como una despedida dolorosa, sino como un alivio. Esa noche no pude dormir. Rebusqué en mis cajones hasta encontrar todos los documentos de propiedad de mi apartamento. Efectivamente, el barrio estaba en proceso de revalorización. Varias constructoras estaban comprando edificios antiguos para demolerlos y construir modernos bloques de apartamentos. Mi pequeño hogar, que para mí solo tenía valor sentimental, se había convertido en una propiedad codiciada, y mi propio hijo, en lugar de protegerme, planeaba aprovecharse de ello. Revisando papeles encontré también antiguas fotos de Mateo. En una aparecía con su uniforme de la universidad el día de su graduación, sonriendo mientras yo lo abrazaba con orgullo. En otra, sostenía a Rafael recién nacido mientras yo preparaba la cena para celebrar su llegada al mundo. Cada imagen era un puñal que se clavaba en mi corazón. ¿En qué momento mi hijo había dejado de verme como su madre para convertirme en un obstáculo en sus planes? ¿Cuándo el amor había sido reemplazado por el interés? A la mañana siguiente, llamé a mi vieja amiga Teresa, la única persona que siempre me había hablado con honestidad. «Te lo advertí, Carmela», me dijo sin sorprenderse cuando le conté lo sucedido. «Has creado un monstruo a base de sacrificios. Mateo cree que merece todo lo que tienes simplemente por existir». Sus palabras dolían, pero sabía que eran ciertas. «¿Y qué hago ahora?», le pregunté con la voz quebrada. «Primero, protégete legalmente», respondió sin dudar. «Y luego, aprende a vivir para ti misma antes de que sea demasiado tarde». Siguiendo su consejo, al día siguiente visité a un abogado, un hombre mayor que había conocido durante mis años como enfermera. Don Felipe me escuchó con atención y sin juzgarme. «Lamentablemente veo casos como el suyo con frecuencia, doña Carmela», me dijo con gentileza. «Los hijos que confunden el amor con la posesión son más comunes de lo que creemos». Me explicó mis opciones, cómo proteger mi propiedad y mis ahorros. Por primera vez, sentí que recuperaba algo de control sobre mi vida, aunque el precio fuera aceptar la dolorosa verdad sobre mi hijo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por momentos me invadía una rabia que nunca antes había sentido, seguida por oleadas de culpa. ¿Había sido yo quien malcrió a Mateo hasta convertirlo en la persona calculadora que ahora era? ¿Debería haberle enseñado el valor del esfuerzo en lugar de allanarle siempre el camino? La tristeza daba paso a una determinación creciente. No permitiría que me manipularan, que me arrebataran lo único verdaderamente mío bajo la fachada de preocupación. Esta vez sería yo quien tomaría las riendas. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me miré al espejo antes de que llegaran y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Físicamente era la misma, pero algo fundamental había cambiado en mis ojos. La ingenuidad había sido reemplazada por una claridad dolorosa, pero necesaria. «Hoy comienza tu nueva vida, Carmela», me dije en voz alta. «Hoy dejarás de ser la víctima para convertirte en la protagonista de tu propia historia». El timbre sonó y respiré profundamente, preparándome para el siguiente acto de esta obra que había estado representando durante demasiado tiempo. Cuando Mateo y su familia llegaron aquel domingo, ya no eran los mismos a mis ojos. Cada gesto ensayado, cada sonrisa calculadora, cada mirada evaluadora hacia mis pertenencias, todo lo percibía con una claridad dolorosa. «Mamá, te trajimos algo especial», exclamó mi hijo mientras me entregaba una caja de pasteles de la pastelería cara que sabía que me gustaba.
un soborno disfrazado de regalo. Luciana inmediatamente sacó su carpeta con más folletos de residencias. Hemos investigado más opciones, Carmela. Mira qué hermosos jardines tiene esta. Su entusiasmo resultaba obsceno cuando sabía la verdad detrás de su supuesta preocupación. Mis nietos corrieron a abrazarme como siempre, ajenos a la conspiración de sus padres. Al menos su cariño seguía siendo genuino. Rafael, de 8 años, me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Es la abuela Carmela con su superpoder, me explicó con orgullo. En el dibujo aparecía yo con una capa, rodeada de corazones. ¿Y cuál es mi superpoder?, le pregunté conmovida. Hacer que todos se sientan queridos, respondió con esa sabiduría que solo tienen los niños. Si tan solo su padre hubiera heredado algo de esa pureza, en lugar de convertirse en el hombre calculador que tenía delante. Hemos hablado con un agente inmobiliario, comentó Mateo, mientras tomábamos café después de la comida. Los niños veían la televisión en mi habitación. Dice que podrías obtener una buena suma por este apartamento, suficiente para vivir cómodamente en una residencia de lujo y aún guardar algo para los nietos. Su tono era casual, como si estuviera discutiendo el clima y no el plan para deshacerse de mí y mi hogar. Qué considerado, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿Y cuánto cobraría ese agente inmobiliario? ¿Es amigo tuyo? La pregunta lo descolocó momentáneamente. No esperaba que yo cuestionara nada. Es un conocido del bufete, tartamudeó. Trabaja con la constructora que está desarrollando esta zona. Nos haría un precio especial. Luciana intervino rápidamente. Lo importante es tu bienestar, Carmela. Vivir sola a tu edad es peligroso. La semana pasada una señora mayor que vivía sola se cayó en la ducha y nadie la encontró hasta el día siguiente. La facilidad con la que inventaba historias para manipularme me resultaba repugnante. ¡Qué terrible!, respondí con falsa ingenuidad. ¿Cómo se llamaba esa señora? No recuerdo su nombre, respondió Luciana incómoda. Lo leí en las noticias. Su mentira era tan evidente que casi sentí lástima por su falta de habilidad. Qué extraño, no vi nada en el periódico, comenté mientras recogía las tazas de café. Yo leo las noticias todos los días. Mateo lanzó una mirada de advertencia a su esposa. Claramente no habían anticipado que yo pudiera resistirme o cuestionar sus argumentos. Siempre me habían visto como una anciana influenciable, demasiado ansiosa por complacerlos para notar sus manipulaciones. Ese día descubrieron que se habían equivocado. «Mamá», intervino Mateo con un tono más serio, abandonando el enfoque sutil. «Tienes que ser realista. Este barrio ya no es seguro. El edificio necesita reformas que no puedes pagar y tu artritis empeora cada día. ¿Qué pasará cuando no puedas valerte por ti misma?» Sus palabras estaban cuidadosamente diseñadas para despertar mis miedos más profundos: la dependencia, la soledad, la vulnerabilidad. Es curioso que menciones mi artritis, respondí tranquilamente. Nunca te preocupó cuando te pedí que me acompañaras a mis citas médicas. Siempre estabas demasiado ocupado. El silencio que siguió podría haberse cortado con un cuchillo. Mateo parecía genuinamente sorprendido por mi respuesta. En todos sus cálculos, no había contemplado que yo pudiera poner un espejo frente a sus contradicciones. «Eso no es justo, mamá», se defendió con un tono herido que antes me habría hecho sentir culpable instantáneamente. «Sabes lo exigente que es mi trabajo». Luciana intervino con falsa dulzura. «Lo que Mateo quiere decir es que ahora estamos más pendientes porque la situación es diferente». Diferente, sí. Ahora mi apartamento valía una fortuna y yo me había convertido en un obstáculo para sus planes. Me levanté lentamente, fingiendo un dolor en las articulaciones mayor del que realmente sentía. «Quizás tengan razón», dije, con voz cansada. Vi cómo intercambiaban miradas de triunfo.
Debería considerar mis opciones. Mateo se levantó entusiasmado, creyendo que su plan funcionaba. Podríamos visitar algunas residencias esta semana, ¿te parece? Su impaciencia revelaba la verdadera naturaleza de su preocupación. No podía esperar para deshacerse de mí. Primero necesito poner mis asuntos en orden, respondí vagamente. Son muchos años acumulando recuerdos. No es una decisión que pueda tomar precipitadamente. Por supuesto, concedió mi hijo con una generosidad fingida. Tómate el tiempo que necesites. Nosotros podemos ayudarte a organizar tus cosas. La idea de Mateo y Luciana revisando mis pertenencias, decidiendo qué valía la pena conservar y qué desechar, me provocó un escalofrío. Eres muy amable, hijo, respondí, pero prefiero hacerlo a mi ritmo. Recordé las palabras del abogado. No firme nada, no entregue ningún documento y, sobre todo, no permita que la presionen. Estaba siguiendo sus consejos al pie de la letra mientras ganaba tiempo para ejecutar mi propio plan. Esa noche, después de que se marcharan, lloré como no lo había hecho en años. No eran lágrimas de autocompasión, sino de duelo. Lloraba por el hijo que creía tener y que nunca existió realmente, por los sacrificios que había hecho creyendo construir amor, cuando en realidad solo alimentaba expectativas y dependencia. Lloraba por la mujer que había sido, tan desesperada por ser necesitada, que había olvidado ser respetada. Entre sollozos, recordé la última conversación con mi difunto esposo. Carmela, no lo malcríes. Enséñale a valerse por sí mismo. Ojalá le hubiera escuchado. Al día siguiente busqué en el fondo de mi armario una caja que no había abierto en años. Dentro estaba mi título de enfermería, algunas fotos de mis años trabajando en el hospital, cartas de agradecimiento de pacientes que había cuidado. Fuiste una excelente enfermera, Carmela, me había dicho mi supervisora cuando me jubilé. Siempre priorizando a los demás. En ese momento lo tomé como un cumplido. Ahora veía que había sido el patrón de toda mi vida. Priorizar a otros hasta desaparecer yo misma. Aquella enfermera competente y respetada seguía dentro de mí. Solo necesitaba despertarla. Revisando viejas fotografías encontré una que me dejó sin aliento. Mateo tenía unos 15 años y yo lo había sorprendido robando dinero de mi cartera. En la imagen aparecía su rostro sorprendido, con una mezcla de vergüenza y desafío. Había olvidado completamente ese incidente. ¿Cómo pude pasarlo por alto? Recordé que me había dicho que necesitaba el dinero para un libro escolar, pero después descubrí que lo había usado para impresionar a una chica. Incluso entonces había mentido sin remordimientos y yo lo había justificado como cosas de adolescentes. Las señales siempre estuvieron ahí. Yo elegí no verlas. Durante la semana siguiente, puse en marcha mi plan. Primero visité mi banco y cambié las claves de acceso a mis cuentas. Luego, seguí el consejo de don Felipe y redacté un nuevo testamento donde dejaba mi apartamento a una fundación que ayudaba a mujeres mayores en situación vulnerable, reservando solo una modesta suma para mis nietos cuando cumplieran la mayoría de edad. Sabía que esta decisión provocaría la furia de Mateo, pero ya no me importaba complacerlo. Por primera vez en décadas, mis decisiones respondían únicamente a mi voluntad. El viernes recibí una llamada inesperada. Señora Carmela, le habla Julia del Hospital Central. No sé si me recuerda, trabajamos juntas hace años. Su voz me resultó vagamente familiar. Estamos armando un programa de acompañamiento para pacientes ancianos y recordé que usted era una excelente enfermera con un don especial para los cuidados paliativos. ¿Le interesaría participar como voluntaria? Serían solo unas horas a la semana. Aquella propuesta llegaba en el momento perfecto, como un salvavidas cuando estaba a punto de ahogarme en mi propia tristeza. Sí, respondí sin dudar. Me encantaría volver a sentirme útil. El domingo, cuando Mateo y su familia llegaron, notaron algo diferente en mí. No podía precisar qué era exactamente, pero mi actitud había cambiado. Ya no me mostraba complaciente ni temerosa,
sino tranquila y decidida. Hijo, he estado pensando mucho en lo que hablamos, dije mientras servía el café. Sus ojos brillaron con anticipación. He tomado una decisión importante. Mateo sonrió victorioso, creyendo que su plan había funcionado. Me alegra que por fin entres en razón, mamá, dijo con condescendencia. Luciana asintió complacida, mientras yo servía la tarta que había preparado, la favorita de mis nietos. Este sabor me recuerda a mi infancia, comentó Mateo. Mamá siempre la preparaba para mis cumpleaños. Miré la tarta y luego a mi hijo, que devoraba ansioso aquel símbolo de los cuidados maternales que ahora despreciaba. La escena era una perfecta metáfora de nuestra relación. Yo seguía alimentándolo. Él seguía consumiendo sin valorar el esfuerzo ni el amor que había detrás. Pero pronto descubriría que esta vez el postre tendría un sabor diferente. Mateo, dije, con una calma que nunca antes había sentido, no me mudaré a ninguna residencia. Vi cómo su expresión cambiaba del triunfo a la confusión. De hecho, tengo planes muy diferentes para mi futuro, y creo que te sorprenderá descubrir cuáles son. La bomba estaba a punto de estallar, y esta vez no sería yo quien resultara herida. ¿Qué quieres decir con que no te mudarás?, preguntó Mateo, intentando mantener la calma, aunque pude notar cómo la vena de su frente comenzaba a palpitar, igual que cuando era niño y no conseguía lo que quería. ¿Y qué otros planes podrías tener, mamá? Seamos realistas. Su tono condescendiente ya no me afectaba como antes. Luciana intervino con falsa dulzura. Carmela, entendemos que te cueste dejar tu hogar. A todos nos costaría, pero es por tu bien. Les miré fijamente, tomándome mi tiempo antes de responder, saboreando el momento que tanto había ensayado. He decidido que voy a vivir mi vida, por primera vez, anuncié con tranquilidad. A partir de la próxima semana trabajaré como voluntaria en el Hospital Central, en el programa de acompañamiento a pacientes terminales. También he hablado con un abogado para poner mis asuntos en orden. Al mencionar la palabra abogado, vi cómo Mateo se tensaba visiblemente. ¿Un abogado? ¿Para qué necesitas un abogado?, preguntó con una nota de pánico en la voz. Los niños que jugaban en la habitación contigua, ajenos a la tensión creciente, reían con el inocente abandono de quienes se saben genuinamente amados. Para proteger mis intereses, por supuesto, respondí con naturalidad. A mi edad es importante tener todo en regla. Luciana y Mateo intercambiaron miradas nerviosas. Don Felipe me ha aconsejado muy bien. ¿Lo recuerdas, hijo? Es aquel abogado que me ayudó cuando tuvimos problemas con la herencia de tu padre. Mateo palideció. Por supuesto que lo recordaba. Don Felipe había sido quien impidió que unos parientes lejanos reclamaran parte de nuestra modesta herencia. Era conocido por su integridad implacable y su poca tolerancia a las artimañas legales. Mamá, no necesitas un abogado para tomar decisiones sobre tu futuro, insistió Mateo cada vez más inquieto. Nosotros podemos ayudarte con todo eso. Soy abogado, ¿recuerdas? Su sonrisa forzada no ocultaba su creciente preocupación. Precisamente por eso, respondí con una sonrisa tranquila. Como bien sabes, en asuntos familiares siempre es mejor contar con asesoramiento independiente para evitar conflictos de interés. La expresión de mi hijo cambió sutilmente. Por primera vez empezaba a sospechar que yo sabía más de lo que aparentaba. Luciana, intentando retomar el control de la situación, cambió de táctica. ¿Te das cuenta de lo que implica ser voluntaria, Carmela? Tendrás que desplazarte hasta el hospital, estar horas de pie, tratar con pacientes difíciles. Con tu artritis será imposible. Su falsa preocupación me resultaba cada vez más transparente y patética. Curiosamente, respondí, la doctora García me ha dicho que precisamente la actividad moderada es beneficiosa para mi condición. El verdadero peligro es el sedentarismo, como el que tendría en una residencia. Pero mamá, ¿y si te caes? ¿Y si te pasa algo estando sola?, insistió Mateo, apelando al miedo como último recurso.
Respiré profundamente antes de soltar la primera de mis bombas. También he contratado un servicio de teleasistencia. Llevo este botón. Mostré el pequeño dispositivo colgado en mi cuello, que puedo pulsar en caso de emergencia. Además, Teresa se mudará al apartamento de la Tresto B la próxima semana. Está a 1 minuto de mi puerta. La mención de Teresa, mi amiga más leal y la única persona que siempre había visto a través de las manipulaciones de Mateo, fue como un jarro de agua fría para mi hijo. Teresa, la misma Teresa que siempre me ha odiado, exclamó Mateo, olvidando fingir compostura. Teresa nunca te ha odiado, respondí con calma. Simplemente siempre ha visto lo que yo me negaba a ver. Luciana, visiblemente irritada, intentó recuperar el control. Creo que estás tomando decisiones precipitadas, Carmela. Tal vez deberíamos discutir esto otro día, cuando estés más tranquila. Su tono sugería que me encontraba en un estado de agitación emocional, cuando en realidad nunca había estado más serena. Estoy perfectamente tranquila, querida. Son decisiones muy meditadas. Mateo, desesperado, jugó su última carta. Mamá, seamos sinceros. No puedes permitirte rechazar esta oportunidad. Las constructoras están ofreciendo sumas importantes por los apartamentos de este edificio. Podrías asegurar tu futuro y el de tus nietos. Ahí estaba por fin la verdadera motivación expuesta claramente. No era mi bienestar lo que le preocupaba, sino el valor de mi propiedad. ¿Mi futuro? Repetí con una sonrisa triste. Mi futuro siempre ha estado en segundo plano, hijo. Primero fue tu padre, luego tú, después tus hijos. Ahora, por primera vez, mi futuro me pertenece a mí. No seas dramática, mamá, respondió Mateo visiblemente frustrado. Solo intentamos ayudarte. Los niños entraron en ese momento a la sala, salvándome de responder con la rabia que comenzaba a sentir. Sofía, mi nieta de 6 años, se acercó con un dibujo. Abuela, te he dibujado trabajando en el hospital. La tía Teresa me contó que vas a ayudar a personas enfermas como cuando eras joven. La inocencia de su comentario provocó un silencio tenso. ¿Cómo sabía Sofía de mis planes? La respuesta era evidente. Teresa había visitado a mis nietos a mis espaldas, preparándolos para los cambios que vendrían. Teresa no tiene derecho a hablar con mis hijos sin mi permiso, espetó Luciana, abandonando toda pretensión de amabilidad. Rafael, confundido por el repentino cambio de ambiente, se acercó a mí. Abuela, ¿estás enfadada con papá y mamá? Su pregunta, tan directa y honesta, contrastaba con la atmósfera de mentiras y manipulaciones que flotaba en la habitación. Le acaricié el cabello con ternura. No, cariño, solo estamos teniendo una conversación de adultos. A veces los adultos tenemos diferentes opiniones sobre lo que es mejor. Rafael, Sofía, vayan a ver la televisión un rato más, ordenó Mateo con dureza. Cuando los niños se retiraron, su máscara cayó por completo. ¿Qué está pasando aquí, mamá? ¿Desde cuándo hablas con Teresa sobre decisiones importantes sin consultarme? ¿Y por qué has contactado con don Felipe? Su tono autoritario me habría intimidado antes. Ahora solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Desde que descubrí que planeabas internarme en una residencia para vender mi apartamento sin mi consentimiento, respondí con una calma que contrastaba con su creciente agitación. El silencio que siguió fue atronador. Por un momento, vi auténtico horror en los ojos de mi hijo al darse cuenta de que conocía toda la verdad. Luciana fue la primera en recomponerse. ¡Qué absurdo! ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Teresa. Siempre ha sido una entrometida. Su intento desesperado por desviar la atención resultaba patético. Nadie me ha metido nada en la cabeza, querida. Les escuché. Aquel domingo, cuando Mateo te llamó para ultimar los detalles del plan. El teléfono se conectó accidentalmente y pude oír toda la conversación. Mateo se desplomó en el sofá, derrotado. Su rostro reflejaba no arrepentimiento, sino la frustración de quien ve fracasar un plan cuidadosamente elaborado. No lo entiendes, mamá.
Era por tu bien. Intentó justificarse, pero su voz carecía de convicción. Por mi bien, repetí con incredulidad. ¿En qué parte de ese plan consideraste lo que yo quería? Lo que me haría feliz. Luciana, viendo que la situación era insalvable, optó por la retirada. Creo que deberíamos irnos, Mateo. Tu madre obviamente no está en disposición de tener una conversación razonable ahora mismo. ¿Sabes lo que es realmente irrazonable, Luciana? Respondí, manteniendo mi voz baja pero firme. Conspirar a espaldas de una anciana para despojarla de su hogar. Eso es irrazonable y posiblemente ilegal. Mateo se levantó de un salto. Nos estás amenazando, mamá. Vas a denunciarnos. Parecía genuinamente sorprendido de que yo pudiera defenderme. No necesito amenazas, hijo. Solo necesitaba que supieras que estoy al tanto de todo. Mi Nuevo Testamento está redactado y firmado. Mi apartamento, cuando yo falte, irá destinado a una fundación para mujeres mayores en situación vulnerable. Tus hijos recibirán una parte cuando cumplan la mayoría de edad. «No puedes hacer eso», exclamó Mateo, perdiendo completamente los estribos. «Ese apartamento debería ser para nosotros, para tus nietos». Por fin mostraba su verdadero rostro, sin máscaras ni pretensiones. «Puedo y lo he hecho», respondí sin alterar mi tono. «Y en cuanto a mis nietos, estarán bien cuidados, pero aprenderán que en esta vida no se recibe todo simplemente por existir. Aprenderán el valor del esfuerzo y la honestidad, algo que evidentemente no he sabido enseñarte a ti». Luciana, pálida de rabia, recogió su bolso. «Vámonos, Mateo. No tenemos por qué soportar esto. Rafael, Sofía, nos vamos». Mientras recogían sus cosas, me mantuve serena. Cuando los niños se acercaron a despedirse, les abracé con fuerza y les susurré que los amaba y que siempre serían bienvenidos en mi casa. Mateo, en cambio, salió sin mirar atrás, arrastrando a su familia hacia la puerta. Antes de que cruzara el umbral, le dije con voz clara: «Hijo, siempre serás bienvenido si decides venir con honestidad, pero las manipulaciones y engaños se acaban hoy». Cerré la puerta tras ellos y por primera vez en décadas sentí que el silencio de mi apartamento no era una condena, sino el dulce sonido de la libertad recién encontrada. La guerra había terminado y, sorprendentemente, yo había ganado la batalla más importante, la de recuperarme a mí misma. Las semanas siguientes a la confrontación con Mateo pasaron con una extraña mezcla de dolor y liberación. No recibí llamadas suyas, ni mensajes, ni visitas dominicales. El silencio que en otro tiempo me habría destrozado ahora me resultaba necesario, como el reposo después de una enfermedad prolongada. Teresa se instaló en el apartamento cercano tal como había prometido, y nuestros cafés matutinos se convirtieron en un ritual que esperaba con ilusión. «¿Cómo te sientes hoy?», me preguntaba cada mañana. La respuesta variaba. A veces triste, a veces enojada, a veces sorprendentemente en paz, pero nunca, ni un solo día arrepentida. Mi trabajo como voluntaria en el Hospital Central comenzó tímidamente, pero pronto se convirtió en el centro de mis días. Acompañaba a pacientes mayores que no tenían familia o cuyas familias los visitaban poco, exactamente como habría sido mi caso en aquella residencia que Mateo había planeado para mí. La ironía no se me escapaba. «Tienes un don especial, Carmela», me dijo Julia, la coordinadora del programa. «Los pacientes esperan tus visitas como si fueras familia». La diferencia era que ahora mi cuidado era una elección, no una obligación nacida del miedo a la soledad o al abandono. A través de don Felipe, intenté mantener contacto con mis nietos. Les enviaba pequeños regalos y cartas, contándoles sobre mi trabajo en el hospital y preguntándoles por sus actividades. Al principio, no recibía respuesta. Imaginaba a Luciana interceptando mis mensajes, presentándome como la abuela egoísta que había rechazado ayudar a la familia. Pero la verdad tiene formas de abrirse camino. Un día, recibí un dibujo de Sofía por correo. Era una enfermera con mi rostro,
ayudando a un anciano en silla de ruedas. «Te extrañamos, abuela», había escrito con su letra infantil. Aquel pequeño gesto fue como un rayo de luz entre las nubes. Por las noches, cuando el silencio de mi apartamento se volvía demasiado intenso, miraba viejas fotografías. Ya no lo hacía con nostalgia paralizante, sino como quien observa el mapa de un camino recorrido, reconociendo los errores y aciertos que me habían traído hasta este punto. En una de ellas, Mateo, con apenas 5 años, me ofrecía una flor silvestre que había recogido en el parque. Su sonrisa era genuina, su amor puro y sin cálculo. ¿En qué momento aquel niño se había transformado en el hombre que había conspirado contra mí? ¿Había sido mi amor excesivo lo que lo había deformado? Teresa, con su habitual franqueza, no tenía dudas. «No te culpes, Carmela. Has cometido errores como madre, claro. ¿Quién no? Pero Mateo tomó sus propias decisiones como adulto. La codicia y el egoísmo fueron sus elecciones, no las tuyas». Sus palabras me consolaban, aunque la culpa seguía apareciendo en momentos inesperados. Mi terapeuta, una mujer joven y perspicaz que había comenzado a ver por recomendación de Julia, coincidía. El exceso de sacrificio maternal puede crear expectativas poco saludables, pero cada adulto es responsable de sus actos. Tu hijo eligió la traición, tú estás eligiendo la dignidad. Mis ahorros, que había protegido gracias a los consejos de don Felipe, me permitían vivir modestamente, pero sin preocupaciones inmediatas. El trabajo voluntario no solo me daba propósito, sino también una red de nuevas relaciones. A mis 63 años, estaba construyendo una vida social más rica que la que había tenido en décadas, limitada como había estado a la órbita de Mateo y su familia. Conocí a Margarita y Elena, 2 viudas como yo que también trabajaban como voluntarias, y nuestras salidas al cine o a tomar un café se convirtieron en momentos que atesoraba. «Somos las 3 mosqueteras de la tercera edad», bromeaba Elena. 3 meses después de la confrontación, recibí una llamada inesperada. «Mamá, soy yo», dijo la voz de Mateo, extrañamente vacilante. «Los niños quieren verte. ¿Podemos visitarte este domingo?» Mi corazón se aceleró. ¿Era una trampa? ¿Un nuevo intento de manipulación? ¿O realmente extrañaba a sus hijos a su abuela? «Por supuesto», respondí después de una pausa. «Los niños siempre son bienvenidos». Noté que no dije ustedes, sino los niños. La distinción no pasó desapercibida para mi hijo, quien respondió con un simple «gracias» antes de colgar. Cuando llegó el domingo, me sorprendí preparando la paella como antes, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, especialmente yo. Teresa insistió en quedarse durante la visita, por si acaso, como dijo. No argumenté. Su presencia me daba seguridad. Cuando sonó el timbre, respiré profundamente antes de abrir. Rafael y Sofía se lanzaron a mis brazos con la naturalidad de siempre, como si los meses de separación no hubieran existido. Detrás de ellos, Mateo permanecía solo en el umbral. «Luciana está con gripe», explicó, aunque su mirada esquiva sugería otra historia. La comida transcurrió en un ambiente de extraña normalidad. Los niños hablaban entusiasmados sobre la escuela, sus amigos, sus actividades. Mateo permanecía mayormente silencioso, interviniendo solo cuando era necesario. Teresa, perspicaz como siempre, entretenía a los pequeños mientras nos daba a Mateo y a mí espacio para hablar. Finalmente, cuando los niños fueron a jugar a mi habitación, mi hijo se atrevió a romper el hielo. «Te ves bien, mamá. El trabajo en el hospital parece sentarte bien». Su tono era cauteloso, como quien tantea un terreno potencialmente minado. «Estoy bien, Mateo», respondí simplemente. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo en mis propios términos». Teresa se excusó discretamente para ir a ver a los niños, dejándonos solos. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros hasta que mi hijo, visiblemente nervioso, sacó un sobre de su chaqueta. «Mamá, quiero que sepas que
que las cosas no están bien entre Luciana y yo. Hemos decidido separarnos. Ella está viviendo con su hermana ahora. La noticia me sorprendió, aunque no tanto como debería. Lo siento, dije, y era verdad. A pesar de todo, no deseaba el sufrimiento de mi hijo. También quiero que sepas que he estado reflexionando sobre lo que pasó. Continuó mirando sus manos. No estoy orgulloso de cómo actué. No tengo excusas. No era exactamente una disculpa, pero era más de lo que esperaba. Todos cometemos errores, hijo, respondí, sorprendiéndome con mi propia magnanimidad. Lo importante es aprender de ellos. Mateo asintió levemente, como si mis palabras fueran demasiado generosas. Los niños te extrañan mucho, y yo también te he extrañado, confesó finalmente, con una vulnerabilidad que no le había visto desde su adolescencia. Pueden venir cuando quieran, le dije. Esta siempre será su casa. Noté que no mencioné nada sobre volver a la rutina anterior, sobre volver a ser la abuela que siempre estaba disponible para cualquier necesidad. Esa Carmela había quedado atrás. Mateo pareció entenderlo, porque asintió sin insistir en más. Hay algo más, dijo, extendiendo el sobre que había sacado antes. Son los papeles del divorcio. Luciana quiere la casa y yo no tengo dónde ir por ahora. Me preguntaba si... Se detuvo, como si de repente fuera consciente de lo que estaba a punto de pedir. La vieja Carmela habría saltado inmediatamente a ofrecer su casa, a sacrificarse nuevamente, a poner las necesidades de su hijo por encima de las suyas. Pero esa mujer ya no existía. Mateo, dije con firmeza pero sin dureza, sabes que te quiero y que siempre serás mi hijo, pero no puedes vivir aquí. Necesitas encontrar tu propio camino como yo he encontrado el mío. Vi la decepción en sus ojos, pero también algo más. Respeto, comprensión. Por primera vez en mucho tiempo, me miraba como a una persona completa, no como a una extensión de sus necesidades. Lo entiendo, dijo finalmente. Tienes razón, solo pensé que... No terminó la frase, pero no era necesario. Ambos sabíamos lo que había pensado, que tarde o temprano yo cedería, que el lazo maternal sería más fuerte que mi determinación de mantener los límites. «¿Puedo ayudarte a buscar un lugar?», ofrecí como alternativa. «Y los niños pueden quedarse conmigo algunos fines de semana si necesitas tiempo para organizarte». Era un compromiso que respetaba tanto sus necesidades como las mías. Después de un momento de reflexión, asintió, aceptando los nuevos términos de nuestra relación. Los meses siguientes trajeron una nueva normalidad. Mateo encontró un pequeño apartamento cerca de su trabajo y comenzó terapia por sugerencia mía. Los niños pasaban conmigo un fin de semana al mes, tiempo que valoraba infinitamente más ahora que era limitado. Mi trabajo como voluntaria seguía enriqueciéndome y había empezado a dar pequeños talleres sobre cuidados paliativos para otros voluntarios. «Tienes tanto que ofrecer, Carmela», me dijo Julia durante una de nuestras reuniones. «Has convertido tu dolor en sabiduría y eso es el mayor acto de resiliencia». Sus palabras me conmovieron porque reconocían mi transformación. Hoy, mientras escribo estas líneas, miro por la ventana de mi apartamento hacia el parque donde tantas veces llevé a Mateo cuando era pequeño. La relación con mi hijo nunca volverá a ser lo que fue, lo sé. Hay heridas que no cicatrizan completamente, confianzas que no se restauran del todo, pero hemos encontrado un nuevo equilibrio, imperfecto pero honesto. A veces cuando estoy con mis nietos o con mis nuevos amigos, o cuando sostengo la mano de un paciente que necesita compañía en sus últimos días, siento una extraña gratitud por aquella traición que me obligó a despertar. La vida me enseñó tardíamente que valorarme a mí misma no era un lujo sino una necesidad, que mi dignidad no era negociable. Y aunque el camino ha sido doloroso, por fin puedo decir con certeza, esta vida ahora es verdaderamente mía. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar,
este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.